Ya, pues, como bueno, en la clase pasada les había comentado que ya íbamos a empezar a ver el último tema del curso. em, Todavía me demoré un poco en publicarles los trabajos, pero ahora ya dentro del día se los envío, está todo hecho. Y de ahí como igual van a tener 2 semanas para entregarlos, pensando en que tengan por lo menos 2 fines de semana entre medio para hacerlo. Igual van a ver que no es, digamos, si se manejan en problemas de transporte en sí, no, y saben interpretar bien y han hecho ejercicio y todo, no debería tomarle ni siquiera una tarde hacerlo, pero todo depende de eso. Y dentro del día, como les digo, se los voy a enviar. Voy a publicar unas instrucciones generales y después a cada grupo les voy a enviar sus problemas. ¿Ya? ¿Dudas de eso? Y, ¿No? no, ya. Y bueno, ahora nos corresponde empezar el otro tema, que está por acá, ya que lo que, a ver, desde la perspectiva teórica, eh, se llama, digamos, si ustedes buscan el libro, digamos, el fundamento que hay detrás de todo lo que vamos a hacer, se llama teoría de colas. Y, y eso básicamente, en realidad, surgió más o menos como en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, poquito después, como en los años 50. Y eso es obviamente, básicamente, obviamente eso se inició todo de una forma súper manual. La teoría de colas tiene una parte que trata de determinar a través de ecuaciones ciertos, digamos, índices de desempeño, que nosotros igual el software los calcula, obviamente, son algunos de los números que vamos a ver y que siempre interesan, obviamente, analizar cuando uno ve un sistema de cola. Eh, y además de eso, también eh, lo otro que se desarrolló en su momento fue obviamente el cómo hacer simulación, que aquí ¿cierto? Aparece como simulación de eventos discretos. La base teórica de eso se inventó también en esa época, ya en los años 50. El tema es que en ese tiempo se imaginarán que computadores no habían, entonces había que hacerlo manual y obviamente lo que importaba ahí era el método en sí, o sea que efectivamente yo pudiera hacer los análisis que me interesaba hacer a través de esta simulación, ¿cierto? Aunque fuera en papel. Lógicamente que el tamaño de los sistemas no era lo mejor del mundo, ¿cierto? Que lo que yo podía analizar en ese momento, se puede, sí, por cierto, con paciencia, ¿cierto? Pueden perfectamente hacer una simulación a mano, pero lógicamente que no es mucho lo que se puede abarcar. Y ya después, cuando empezaron a surgir los computadores, se fueron haciendo un poco más accesibles, ya a finales de los 80, principios de los 90 también, los softwares de simulación empezaron a ser como mucho más potentes y ya se podían hacer análisis mucho más interesantes, sin ser las grandes cosas, pero por lo menos se podía tratar, digamos, problemas que eran bien de un tamaño, digamos, ya un poco más realista en realidad, porque se imaginarán que manualmente uno podía tratar como cosas muy chiquititas. Y ya hoy en día, ¿cierto? Como el software que vamos a trabajar, que aquí a ver, se los voy a mostrar un poquito. Este Arena Simulation Software, así se llama, que como ven, en realidad, sí, cuando uno recién lo inicia, es como está todo muy en blanco, porque obviamente uno tiene que dibujar el sistema, ir agregando cositas y qué sé yo. Aquí, de hecho, creo que en esta instalación no tengo ni siquiera archivos recientes para mostrarles. A ver, ejemplos. Aquí, por ejemplo, estos son ejemplos que vienen cargados obviamente del software. Esto obviamente tiene nosotros lo que vamos a hacer un poco aquí como el flujograma ese que se ve. Es un poco cierto lo que a nosotros aquí nos interesa hacer. Pues imagino que esto se podrá correr. ¿Se vieron? Ahí se puede hacer funcionar. Viene con ejemplos para hacer funcionar. Y esto, por ejemplo, una presentación de esta manera, así con gráficos y cosas así, se puede hacer. Vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿cierto? El cómo ir, básicamente lo que más me interesa es que sepan diagramar esta parte de acá, pues, la que es como el diagrama de flujo, que es lo que representa el sistema en realidad, y su operación y las reglas y cómo introducirle, ¿cierto? Todos esos parámetros de funcionamiento a este sistema. Y
Lo otro que aquí, los gráficos y el texto y cosas así, en realidad es como complementario. Ustedes lo pueden hacer si es que quieren, pero en realidad no cumple ni una función específica en el análisis en sí. Hay cosas que vale la pena ver cuando uno está, por ejemplo, simulando, como por ejemplo los largos de las colas, cantidad de clientes en el sistema. Hay muchas cosas, números, que a mí me interesa ver mientras corre, cómo se comportan. Pero hay otras cosas que de repente son literalmente como pura estética. Y obviamente en ese sentido ahí no hay mucho que... no nos vamos a gastar mucho tiempo en eso porque lógicamente lo importante es que veamos el corazón del asunto, que es obviamente la simulación en sí, o sea, estar viendo el sistema que quiero representar y sus reglas de operación y esas cosas. Ya más adelante aquí vamos a ir acá. Lo que sí les dije, también se acuerdan, a principios de ¿cómo se llama? Del semestre, que bueno, cuando les mencioné este software, una que traten de bajarlo luego si es que no lo han hecho, porque una es bien grande, o sea, es como 1 giga más o menos el archivo de instalación. Y el servidor de ellos de Arena no es precisamente muy rápido. Entonces, y a mí, por ejemplo, ahora que lo quise bajar para instalar en este otro computador que no lo tenía, debo haber intentado unas 5 veces porque se cortó. Entonces, por eso háganlo con tiempo, porque realmente tiene como ahí sus mañas para ser descargado. Y lo otro que también en algún momento les mencioné, que, que se fijen bien antes de instalar, deben tener el cuidado, ¿cierto?, de verificar que están con una versión de Office compatible. ¿En qué sentido? De que tienen que instalar Arena de 32 bits, si es que su Office es de 32 bits, o de 64 si es que tienen Office de 64, ¿ya? Porque eso es cierto, si no el software les puede provocar mal funcionamiento en el Office. Es como en eso son un poco chúcaros estas cosas, así que hay que tener cuidado. ¿Qué más? Bueno, después vamos a volver al software en realidad, pues si lo que me interesa ahora es recorrer un poco esta PPT bien rápido, ¿cierto? En realidad, que de aquí en el tiempo que nos queda, ver básicamente toda la parte teórica, que en realidad sí, en teoría, como que no hay mucho que ver, pero lo que interesa, ¿cierto? Es que conozcan un poco de qué se trata, ¿cierto? A qué apunta y qué clase de análisis se pueden hacer y eso. Entonces, a ver, un primer ejemplo de una situación que es típica, por ejemplo, en cualquier parte, ¿cierto? El tiempo de atención. Si ustedes, por ejemplo, tienen un restaurante de comida rápida, ¿cierto? Es como esperable, ¿cierto? Que, que en el fondo, mientras más cajas, por ejemplo, tengan atendiendo, ¿cierto? El tiempo de espera medio de los clientes en esa cola, ¿cierto? Para ser atendido por la caja, debería ir disminuyendo, ¿cierto? Mientras más gente disminuye, como por ejemplo ahí lo dice la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? En la realidad, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, parten en una situación que tienen 3 cajeros y eso hace que la gente se demore, como dice ahí, 6,9 minutos, o sea, 7 minutos de espera en promedio en sus clientes, y ustedes quisieran, ¿cierto?, mejorar el tiempo de atención, pues ya, en un inicio, sin hacer ningún análisis, es obvio que si van a tener más cajas, se van a demorar menos los clientes. Hasta ahí. Pero ¿cuánto exactamente, cierto? Eso no es como, no hay forma, si yo simplemente me paro ahí y no hago ningún cálculo, no hay forma de saber exactamente qué es lo que necesito. Y la simulación, por ejemplo, puede responder a esa clase de preguntas. Por ejemplo, simulando, ¿cierto? El mismo sistema, lo hago obviamente con los datos que tengo y voy simulando, ¿cierto? Cómo se comporta si, por ejemplo, lo hago con 4 cajeras, con 5 cajeras, con 6 cajeras, con 7 cajeras. Entonces, me va dando tiempos de espera, ¿cierto? Del cliente en cola, diferentes para cada cantidad de cajeros que yo voy probando. Y, por ejemplo, si en este caso estoy interesado en que en vez de esperar 7 minutos, esperen 3, ¿cierto? Ahí entonces mi respuesta aquí lógicamente es que tengo que utilizar 5. Pero ese tipo de preguntas, cuando yo tengo un sistema X, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Es súper simple, ¿eh? Es una cola, ¿cierto? Que va en común a una serie de cajeros, ¿cierto?
Pero a veces hay otros, imagínense, ni siquiera así. Si es un sistema así de simple, yo no puedo, ¿cierto?, hacer muy bien una estimación, ¿cierto?, de cuánto cajeros necesito para un determinado tiempo que yo quiero de atención. Imagínense en sistemas más complicados todavía. Son tantas las cosas que interactúan, son tantas las cosas aleatorias que ocurren simultáneamente, que en realidad se hace súper difícil poder analíticamente determinar el valor de qué es lo que necesito exactamente para producir una reacción específica. Y de esa reacción específica, además, obviamente está relacionada con un montón de otras cosas, no solamente con la decisión que yo estoy tomando, sino que puedes repercutir también en otras partes del sistema. Entonces, obviamente, mientras más grande sea el sistema, se va haciendo bastante poco claro el efecto concreto que pueden tener algunas decisiones, y ahí la simulación puede ayudar harto. Otro ejemplo así introductorio, donde se ocupa mucho, por ejemplo, la simulación, en general, sí, a través de universidades, sí, no directamente, pero sí a través de universidades he visto que hay muchos centros de salud de distinta naturaleza, y de hecho la gran mayoría públicos de los que he visto casi siempre han sido hospitales públicos, o CESFAM o cosas por el estilo, que hacen estudios de simulación precisamente para tratar de mejorar la cantidad de la atención en general, o sea, ver cuántas personas pueden atender en cada tiempo, ¿cierto? Cómo se utilizan los recursos, cómo pueden reorganizarse, ¿cierto? De alguna manera específica para ser más eficientes, ese tipo de cosas. Las han estudiado, no todos, obviamente, pero yo digo, conozco varios casos de instituciones de salud en distintas partes de Chile que sí lo han hecho. Y por ejemplo, en un caso de este tipo, ¿cierto? En esta área médica, una cosa que ustedes podrían, por ejemplo, estudiar a través de simulación es precisamente lo que, bueno, ahora se está viviendo un pic de demanda, pero en realidad, ¿cierto? Es una cuestión como muy desmedida para lo que normalmente es, ¿no? Pero en un año normal, ¿cierto? Sí existe, por ejemplo, pic en invierno, y en ese sentido, ¿cierto? La demanda aumenta, y cualquier configuración que yo hubiese tenido para atender gente durante el año, ¿cierto? En otros momentos, se me empieza a quedar chica cuando empieza a llegar el invierno, porque, ¿cierto? Empieza a tener más demanda y necesito reconfigurar el sistema de alguna manera para efectos de que pueda, digamos, dar abasto con esa nueva demanda. Y eso puede ser obviamente más personal, más equipo, etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué exactamente es lo que tengo que hacer? Depende de la demanda, ¿cierto? Que me llegue. Y, y en este caso, digamos, la simulación les puede ayudar perfectamente a determinar cómo, digamos, cómo se va a comportar su sistema dado ese aumento de demanda y saber, ¿cierto?, el nivel de colapso que podrían tener y qué necesitan cambiar para efectos también de que el sistema funcione dentro de, no sé, dentro de los mismos parámetros que ustedes definen. Porque una cosa, ¿cierto?, que normalmente aquí ocurre es que cuando uno parte una simulación de algo, lo que le interesa principalmente es tener algunas medidas de desempeño como referencia. Como el caso anterior, por ejemplo, tiempo de espera del cliente en la cola. Ya, eso para mí a mí lo que me interesaba era eso. Pero, por ejemplo, en un sistema de urgencia puede ser que no sepa, que nadie se atienda en menos de, sea atendido en más de media hora, que nadie espere tanto, o que, no sé, pues, pueda atender a 300 personas por día en mi unidad, o cosas por el estilo, ¿cierto? Yo fijo parámetros de referencia y puedo fijar varios. Y eso, la simulación les ayuda precisamente a tratar de lograr eso, mostrándoles cómo se comporta el sistema y mostrándoles, ¿cierto?, los efectos que van teniendo las mismas decisiones que ustedes toman. Pero a diferencia, ¿cierto?, de, digamos, de los problemas que habíamos visto hasta ahora, donde había como un modelo específico que construir y una solución específica, ¿cierto?, que mirar. En los modelos de simulación es más criterio de uno, porque uno es el que prueba cosas en el sistema, es uno el que decide cambios en el sistema para ver cómo reacciona. Y no todas las personas se les va a ocurrir los mismos cambios, lógicamente. Entonces, por ahí va, ¿cierto?, también la técnica de la simulación. Una cosa es lo que el software hace,
pero la otra parte es el analista, ¿cierto? El que hizo el modelo y que prueba cambios, es el que se le tienen que ocurrir los cambios que tiene que probar. En la realidad, en realidad, em, hay muchas cosas que son sistemas de cola. Hay algunas que son como súper evidentes, como por ejemplo en muchos servicios comerciales hay montones de cosas que son básicamente sistemas de cola, por cierto, en la cola para el cine, ¿cierto? En las cajas de banco o los supermercados son evidentemente sistemas de cola, ¿cierto? Donde hay un cajero, en todos esos casos, ¿cierto? Hay un cajero específico y la gente tiene que hacer cola para ser atendido por ese cajero, ¿cierto? Eso es como lo normal. Hay cosas que parecen, ¿cierto? Eso que son súper evidentes que son así. Y hay otras que no son tan evidentes, pero igual responden en el fondo a la misma lógica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una reparación a domicilio de algo, en realidad sigue siendo también un sistema de cola. ¿Cuál es la diferencia? Que físicamente uno, ¿cierto?, no va realmente a ningún lugar con el aparato para ser reparado, pero virtualmente, ¿cierto? Cuando el técnico que va visitando distintas casas, ¿cierto? Él es el servidor en el fondo, ¿cierto? Y uno espera por su atención, ¿cierto? En una especie de cola virtual que básicamente es el orden de atención que este técnico tiene. Entonces, eso igual es un sistema de cola. O sea, hay una espera por un recurso, ¿cierto? Y que funciona más o menos con las reglas que funcionan todos los sistemas de cola que ya más adelante lo vamos a ver. En transporte, montones de cosas funcionan, ¿cierto? Desde algo tan obvio como, por ejemplo, una caseta de peaje. Obviamente hay un sistema de cola porque en el fondo hay que esperar, ¿cierto?, a que uno pase. Y acá, ¿cierto? Bueno, todos habrán visto más de alguna vez, al menos en las noticias, ¿cierto?, que los fines de semana largos colapsan los peajes cuando son con casetas, ¿cierto? Y toda la historia. Eso, por ejemplo, se podría simular perfectamente para tratar de entender el dentro de qué parámetros, por ejemplo, yo puedo funcionar o de qué tiempo de espera podría esperar de la gente, ¿cierto? Dados una cierta forma de funcionar que yo proponga. Eso en general se puede simular. Yo no sé si lo hacían, obviamente, cuando, por ejemplo, por la ruta 68 todavía había peaje, pero son cosas que perfectamente se pueden simular para entender sobre todo la capacidad en el fondo que necesito para atender la demanda que voy a tener en ese momento. Además de eso, por ejemplo, las pistas de aterrizaje también son un sistema de cola, o sea, no es quizás tan evidente, pero hay un recurso ahí, ¿cierto? Que es la pista, que hay aviones esperando ocuparla, ya sea para despegue o aterrizaje, y lógicamente ahí la administración es el controlador, en el fondo, ¿cierto? El que administra, quién la usa y quién no. Pero, ¿cierto? Funciona igual que un sistema de cola, un recurso que, digamos, distintos clientes, en este caso los aviones, desean utilizar y por el cual tienen que esperar atención. Hay otras cosas, por ejemplo, en empresas, que también obviamente son sistemas de cola. Por ejemplo, las cuadrillas de mantenimiento eléctrico, por ejemplo, en él, ¿ya? Él siempre, se imagina, no sé, o sea, en él obviamente tiene la energía al menos de todo Santiago y para eso tiene una serie, ¿cierto?, de cuadrillas en el fondo, ¿cierto?, que atienden las emergencias, que lógicamente tienen ellos también un estudio estadístico de cuántas emergencias al día ocurren, dependiendo de otros factores. Por ejemplo, ahora que está lloviendo, seguro que también la luz se va a cortar más en algunos lugares que lo normal, ¿cierto?, de un día que no está lloviendo. Accidentes también, obviamente siempre hay una tasa de accidentes más o menos permanente que echa a perder poste y cosas por el estilo. Entonces, dada esa información, ¿cierto? Ellos pueden estimar cuántas cuadrillas necesitan para efectos de reparar, por ejemplo, todas las averías en el sistema eléctrico de ese tipo de corte en, por ejemplo, 2 o 3 horas. Que esa sea la meta. Y pueden simular toda esta reparación, ¿cierto?, en ese tiempo. Y obviamente además del traslado de las brigadas y todo el tipo de cosas, y teniendo el histórico de la gravedad de los problemas y también todo eso que se necesita como entrada, ya ustedes podrían saber cuántas cuadrillas en el fondo necesitan. En general, digamos, para una ciudad de este tamaño,
dada la cantidad de problemas que presenta normalmente, ¿cierto? Para responder a ese índice particular que ustedes están definiendo como un índice de desempeño, que es responder a todos los cortes, por ejemplo, en menos de 3 horas. Ese tipo de cosas, y bueno, aquí varias otras cosas se mencionan, también en el fondo son sistemas de cola. Y también hay servicios, o sea, hay cosas como, por ejemplo, un proceso judicial es un sistema de colas también, porque en el fondo pasa por etapas. En cada etapa hay alguien que te tiene que atender, que tiene que procesar la causa o atender las personas o hacer alguna cosa. Y todas estas etapas también, obviamente, hay un servidor que es el que hace la función de la etapa, de alguna manera, y la gente esperando que, o el caso esperando, ¿cierto? Es en el fondo el cliente. Y así como el sistema judicial, también los hospitales y otras cosas funcionan básicamente bajo la misma idea de que hay clientes o unidades o algo esperando ser atendidos por un servidor, que pueden ser muchas cosas como ustedes han visto acá, que es el que presta el servicio, el recurso escaso de alguna manera, y obviamente en esa cola en algún momento hay también prioridades de atención y una vez que es atendido, obviamente ya el producto, ¿cierto? Este o la persona se sale del sistema en el fondo. Eh, ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro? Bueno, Sí, ¿qué cosa entonces, es básicamente un sistema de cola? La estructura mínima. Esto, ¿cierto? Representa lo que les estaba hablando, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de sistema de cola, esto es como lo mínimo que tiene que existir. Vamos a ver obviamente también ejemplos y sistemas donde esto se replica varias veces, que es lo normal. Si ustedes analizan ya un sistema más grande, cualquier empresa, por muy grande que sea, al final va a ser en gran medida igual una unión de muchos de estos sistemas de colas pequeños, ¿ya? Porque a veces se tienden a una parte, pasa a la siguiente, pueden haber secuencias, cosas en paralelo y cosas así, digamos, distintos flujos dentro de la empresa, pero suele bastante, en general, ser, digamos, réplicas de distinta naturaleza del mismo sistema, de una cola de espera y un procesamiento, ¿cierto?, de un servidor. Estos son un poco todos los elementos que yo me encuentro. Acá más adelante, ¿cierto? Hay varias PPTs que explican un poco lo mismo que les voy a mencionar ahora súper resumido. El primer elemento es la fuente de entrada, ¿ya? Que en el fondo son los clientes, ¿ya? Que para efectos de un modelo de simulación de eventos discretos, que era lo que vamos a ver, se llaman entidades, ¿ya? Clientes, entidades. Pueden ocuparlo indistintamente. Esa fuente de entrada tiene varias características de partida, ¿ya? Y eso obviamente es parte de la identificación del modelo, porque yo debo entender de dónde provienen mis clientes. Cosas básicas, por ejemplo, si es que esta fuente de entrada o la cantidad de clientes es infinita o finita. Ya eso hace una diferencia. Si es infinita, ¿cierto? Eh, no tengo que indicarle al sistema que la existencia de un límite de clientes. Y si es finita, si es un número pequeño sobre todo, sí tengo que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo, o sea, todos los números, en general cualquier cosa que podamos pensar lógicamente que es en la práctica, en la realidad, son cosas finitas, como por ejemplo, no sé, pues los chilenos, 18 millones y no hay más. Pero para efectos del sistema que yo puedo estar analizando, pueden ser tantos que en realidad no necesito hacer ninguna clase de control de acceso, que en realidad es el que hace la diferencia. Porque, por ejemplo, no sé, si voy a modelar una gasolinera, perfecto. O sea, los 18 millones chilenos no van a pasar por mi gasolinera en un día. Entonces, para efectos de la gasolinera, ¿cierto? Los chilenos son infinitos. No necesito, ¿cierto?, llegar a ningún detalle, a representarlos específicamente, en realidad, en ese sentido. Y por el otro lado, si por ejemplo mi sistema tiene capacidad de atención de 300 personas, en realidad los clientes son 50, bueno, ahí sí obviamente los tengo que limitar, porque mi capacidad, ¿cierto?, es mayor que la cantidad de clientes. Y en algún momento podrían efectivamente, ¿cierto?, acabarse los clientes, no llegar más porque ya llegaron todos. Y hay sistemas en los que pasa eso, porque son poquitos clientes, que hay un límite específico y por lo tanto tengo que evitar que lleguen más clientes después de que llegó
el último. Entonces, por ejemplo, esas son características de la fuente de entrada. La tasa también de llegada en esa fuente de entrada es importante. Una cosa mínima que yo debo saber en cualquier sistema es cada cuánto llega un cliente, ¿cierto? Vamos a ver que también, obviamente, cuando simulamos, una de las cosas que ahí necesariamente introducimos como parámetros a los modelos es la tasa de llegada de clientes al sistema. Eso siempre hay que conocerlo. ¿Qué más? Después, ¿cierto? Estos clientes, una vez que llegan, tienen que pasar normalmente a una cola, que es obviamente el punto de espera, ¿cierto? Para poder ser atendidos. Es posible, por supuesto, que el mecanismo, o sea, el servidor esté vacío, ¿cierto? Cuando yo llego y pueda pasar directamente a ser atendido. Pero también, ¿cierto? Bueno, obviamente, si hay alguien ya siendo atendido, yo no podría pasar, tendría que esperar lógicamente con otros clientes en la cola y después de eso acceder. La cola tienen ahí siempre, digamos, reglas de atención. Lo más básico que me imagino que ustedes han escuchado, ¿cierto? Es l- la política FIFO, ¿cierto? Que es el primero que entra, el primero que se atiende, que es lo normal, ¿cierto? En la mayoría de los procesos, la mayoría de las colas, ¿cierto? El que llegó primero simplemente pasa adelante. Y hay otros casos que obviamente esa no es la prioridad. Hay sistemas donde, por ejemplo, hay tipos de clientes que tienen preferencia, ¿cierto? Como los supermercados, la cola, ¿cierto? De adulto mayor o de mujeres embarazadas, ¿cierto? Que ellas pasan adelante de la cola inmediatamente. Eso obviamente se puede simular y representar de una manera específica. O también hay políticas de atención de cola como la LIFO, que es la contraria de la FIFO, ¿cierto? Que la LIFO es el último que llega, es el primero que se atiende. Porque en esos casos, ¿cierto? Lo que manda, en el fondo, es como una pila, en realidad, ¿cierto? Por eso se atiende primero al último que llegó, porque en realidad van siendo apilados. Y el que queda más encima es el más reciente. Entonces, cuando voy a sacar a alguien de la pila, saco el de arriba. Y hay varias cosas que funcionan de esa manera. Entonces, por eso se existe la LIFO. Entonces, aquí siempre va a haber en la cola un mecanismo de atención, alguna forma de priorizar. Y ya después de eso, ¿cierto? Paso efectivamente al servicio en sí. Eh, Hay modelos específicos también, por ejemplo, de que el hecho de que uno esté en el servidor no necesariamente implica que me vayan a servir inmediatamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en una gasolinera, ¿ya? En una gasolinera ustedes podrían perfectamente llegar, pararse al lado de la bomba, ¿cierto? Pero no van a ser atendidos y el hecho que estén en el servidor en sí no implica, ¿cierto?, que los van a atender hasta que no llegue un recurso que necesitan, ¿cierto?, para que los atiendan. Y en ese caso es el bombero, ¿cierto? Necesitan del bombero para que ese servidor funcione. Así que hay muchos servicios o servidores, digamos, que necesitan recursos para funcionar y solamente estando ese recurso disponible, en realidad el servidor opera como tal. Y en los otros casos, lógicamente, uno podría estar incluso adentro, pero no siendo atendido. O como pasa muchas veces, uno podría tener que quedarse en la cola hasta que llegue, ¿cierto?, a ese servidor el recurso, ¿cierto?, que se necesita para que funcione. En, en sí, en el servidor, las cosas que normalmente me interesan es, por ejemplo, el tiempo de servicio, ¿cierto? Conocer la distribución del tiempo de servicio, es como lo mínimo. Los recursos también que utiliza, cuántos recursos, de qué tipo, si es que los clientes de alguna manera hacen una diferencia, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cliente, ¿cierto? Que yo tenga que hacer algún cambio en el mecanismo de servicio y así. Vamos a ir después con ejemplos, a través de los distintos ejemplos, ¿cierto? Viendo un poco la diversidad que me puedo encontrar. Y una vez que es atendido, digamos, obviamente sale del sistema al cliente y con eso, ¿cierto? Y yo puedo también marcar en el fondo algunas estadísticas, como por ejemplo el tiempo que el cliente se demoró, ¿cierto?, en atravesar todo el sistema, que muchas veces es una de las eh,
digamos, de los indicadores de gestión de un sistema, ¿cierto? De buena gestión, que el cliente, el atravesar completo el sistema, se demore poco. Hay casos que a veces, no sé, pues, puedo tener ciertas partes que son muy hábiles, muy rápidas, ¿cierto? En lograr la atención y qué sé yo, pero después pueden caer en otras partes que son muy lentas. Entonces, en general, ¿cierto? El cliente a veces se puede ver perjudicado porque en alguna parte específica tuvo que esperar demasiado, ¿cierto? Y aunque todo el resto esté ágil, ¿cierto? Al final, el desempeño del sistema no es muy bueno porque, ¿cierto? Digamos, en mi totalidad de tiempo que atravesó el cliente, no te resultó, ¿cierto? Muy positivo. Y eso se mide, obviamente, cuando el cliente sale. Por eso también, ¿cierto? En los sistemas de simulación uno a veces estudia desempeños locales de servidores puntuales, de colas puntuales, pero también lógicamente interesa el comportamiento del sistema en general. Aquí, bueno, son todas las cosas o varias de las que he mencionado aquí, si ustedes las pueden leer, ¿cierto? Y hay montones otros detalles, ¿cierto? Que no necesariamente, ¿cierto? No sé si nos vamos a atravesar con todos los ejemplos que vemos, pero hay una variedad bastante grande, digamos, dentro de los ejemplos que vamos a ver, por lo menos de del que normalmente se podría ocupar en un sistema real. A ver, terminología y notación, esto básicamente se los menciono porque vamos a ver a través de los distintos sistemas, o sea, de los distintos ejemplos que veamos, ¿cierto? Que hay ciertos términos o formas de notar cosas que se utilizan en simulación. Y el software obviamente usa esos mismos términos para referirse, ¿cierto?, a los parámetros de ingreso. Eso en general, ¿cierto? Aquí se mencionan algunas cosas si la quieren leer, pero estas cosas, ¿cierto? Después, en los mismos ejemplos que vamos a ir viendo, nos vamos a ir topando, lógicamente, con ellas y las vamos a ir, obviamente, a través de ejemplos, reforzando en el poco, en el fondo de qué se trata cada una de ellas. Hay como cosas típicas, ¿cierto? Que son parte de un modelo de simulación y que, lógicamente, tienen sus nombres propios, ¿cierto? Para ser reconocidos como tales. Después ya veremos más, volveremos en la práctica a ver un poco esto de más de terminología y notación. Y también medidas de desempeño. Eso es súper importante porque en general, ¿cierto? Cuando yo estoy simulando, lo que estoy buscando es mejorar el sistema que estoy analizando. Y hay algunas medidas de desempeño que son bastante frecuentes. Hay otras medidas, ¿cierto? Que pueden ser particulares a lo que yo deseo y en general los modelos, como vamos a ver, son súper flexibles para eso. Hay cosas que calculan por defecto, ¿cierto? Que el sistema viene como hecho para calcular cierto tipo de estadísticas, así que ahí ustedes no tienen que hacer nada particular para que les considere, digamos, para que les mida esas estadísticas. Y hay otras cosas puntuales que sí a ustedes les puede interesar, ¿cierto? Que el sistema mida. Y esas cosas puntuales, ¿cierto? También se pueden, ¿cierto? Indicar. En el fondo, uno le dice al sistema qué estadísticas llevar si es que la estadística que a mí me interesa no está incluida en el fondo en el sistema. ¿Ya? Eh, También a través de los ejemplos vamos a ir viendo cuáles son un poco los criterios en el fondo, ¿cierto? O casi criterios, ¿cierto? Que yo puedo ocupar para ver el desempeño de un sistema. Pero nuevamente, ¿cierto? Eso depende mucho de uno mismo, de lo que uno quiera analizar, de lo que uno esté particularmente interesado en mejorar en el sistema que está representando. A ver, estos son pequeños ejemplos numéricos para que... perdón, antes de eso. Yo les decía, ¿cierto? Que una de las cosas que importa cuando veíamos este pequeño modelito, ¿cierto? De un servidor con una cola y esas cosas, una de las cosas que uno tiene que representar siempre es la llegada de los clientes, ¿cierto? Y esa llegada de los clientes, en el fondo, tiene que, el modelamiento que yo hago, ¿cierto? En el software tiene que responder lógicamente a la realidad, a que
me replique el comportamiento de la realidad. Eso es lo importante, ya tiene que replicar el comportamiento de la realidad. Y para que replique el comportamiento de la realidad, ¿cierto? En el fondo yo tengo que observar los datos que me da la realidad en primer lugar, ¿cierto? Para después analizar si es que hay alguna función de distribución de probabilidad que se comporta, ¿cierto? De la manera que lo hacen los datos. Y dentro de eso se ha observado también que la distribución exponencial, por eso aparece esa en particular aquí, es una distribución que en realidad es muy buena para efectos de modelar llegada de clientes, por ejemplo, de manera aleatoria. ¿Ya? Hay otras distribuciones, por supuesto, que se pueden ocupar. Hay montones, ahí vamos a ir viendo en el software, ¿cierto? Todas las otras opciones que hay. Pero la distribución exponencial en particular, ¿cierto? Es bastante útil para efectos de modelar llegada de clientes aleatorios. Por ejemplo, llegadas de cliente a un banco, llegada de cliente a un supermercado o cosas por el estilo, ¿cierto? Ese tipo de situaciones, por ejemplo, la distribución exponencial las modela súper bien y vamos a ver obviamente en el software donde eso se ingresa, donde esos datos se ingresan. Un poco, ¿cierto? La distribución exponencial, pues su forma, su curva. Eso, digamos, nosotros para efectos de este curso no nos vamos a meter mucho en esos detalles, pero los vamos a hacer más bien de forma práctica. Aquí unos pequeños ejercicios que en realidad, mira, quiero el primero, esas cuatro situaciones, ¿para qué están? Vamos a bajar esto, porque son cosas que normalmente cuando yo hago ciertos estudios de simulación son tipo de cifras, digamos, de cálculos que debo hacer, ¿ya? Que necesariamente hay cosas que debo conocer, hay cosas que debo manejar o poder hacer conversiones y ciertas estimaciones, ¿cierto? De manera hábil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las cosas que siempre va a ser parte necesaria del sistema es la tasa de llegada de clientes por hora, o bien, en su efecto, ¿cierto? Lo que es paralelo también a eso, obviamente nace de ahí mismo, el tiempo entre llegada promedios en hora. Las dos cosas están relacionadas, o sea, obviamente uno es consecuencia del otro. Si tengo uno, puedo decir cuál es el otro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el primero, si cada 10 minutos ocurre una llegada, si ese es como mi parámetro de operación, quiere decir que en 60 minutos, ¿cierto? En una hora yo voy a tener 6 clientes en total, ¿cierto? Obvio, si simplemente si cada 10 llega uno, en una hora terminan siendo 6. Y lo otro, si cada 6 minutos ocurren 2 llegadas, por la otra parte, ¿cierto? Que dice que necesariamente, ¿cierto? O en promedio, llega uno cada 3 minutos. Si llega uno cada 3 minutos, en una hora, ¿cierto? Yo tengo en el fondo, ¿cierto? Son 20 clientes en una hora, ¿cierto? A ese ritmo de llegada. El tercero, si la cantidad de llegadas en un periodo de 30 minutos de 10, en una hora tengo 20 y también, ¿cierto? Entre clientes, el tiempo de llegada es de 3 minutos, ¿cierto? Sí, en 30 son 10. En promedio, cada 3 minutos está llegando uno, que es un poco lo que estaba arriba, ¿cierto? Al decir en cada 6 lleguen 2. Y el último, el intervalo promedio entre llegadas sucesivas es de 0,5 horas. O sea, me llega un cliente cada media hora. Y en una hora me llegan 2 clientes. Ya. ¿Por qué vemos esto? Porque en realidad hay varias cosas y vamos a ver, hay parámetros del modelo que se ingresan de una u otra manera, que son partes, digamos, de los modelos de simulación. Las tasas de arribo, ¿cierto? Se pueden expresar de cualquiera de estas dos formas. Le pueden decir cada cuánto llega un cliente, que esa es una forma, ¿cierto? El intervalo de uno a otro específico. O bien, la otra forma de indicarlo es diciendo, ¿cierto? Cuántos llegan en un periodo de tiempo. Como por ejemplo, llegan 30 por hora. También, ¿cierto? Se pueden decir de las dos maneras el dato de la tasa de arribo, ¿ya? Más adelante, ¿cierto? Ahí nos vamos a encontrar con esos datos en varias partes que, ¿cierto? No
se nos va a solicitar en el fondo, ¿cierto? Como parámetro del modelo. La otra cosa que interesa también son, digamos, estadísticas o parámetros básicos de operación de cualquier sistema. Va a ser la tasa de servicio promedio por hora, ¿ya? O el tiempo de servicio promedio en horas, que de nuevo son dos cosas que están relacionadas entre sí. Teniendo uno llegan al otro, pero también el software, ¿cierto? Se los va a pedir agregar de una u otra manera, de alguna de las dos maneras, ¿cierto? Hay partes donde se tiene que ingresar esa información. Esto es bastante similar, ¿cierto? A lo que veíamos recién. El primer caso, por ejemplo, si se completa un servicio cada 12 minutos, ¿cierto? Un servicio en 12 minutos, quiere decir, ¿cierto? Que en una hora yo alcanzo a hacer 5. Si cada 15 minutos ocurren 2 salidas, ¿cierto? El segundo, por ejemplo, es porque tengo una salida cada 7 minutos y medio, ¿cierto? Si tengo una salida cada 7 minutos y medio, o son 2 por 15, ¿cierto? En una hora tengo 8 en total. ¿Ya? Esa es otra tasa. La cantidad de clientes atendidos en un periodo de 30 minutos de 5. En una hora son, o sea, son el doble, ¿cierto? Son 10. Y si en 30 minutos se atienden, digamos, 5, en promedio, ¿cierto? Cada uno de ellos se demora 6 minutos, ¿cierto? Esa es otra forma de verlo. El tiempo promedio de servicio es de 0.3 horas. Eso, ¿cierto? Es individualmente un cliente, eso es lo que se demora. Pero en una hora, ¿cierto? Yo atiendo a 3 clientes algo, porque me queda, ¿cierto? Un pequeño sobrante ahí de decimal, ¿cierto? Adicional. Entonces es más que 3. Y eso, de hecho, bueno, vamos a ver que las tasas funcionan así, ¿no? Las tasas no tienen por qué ser números, digamos, específicos, ¿cierto? O sea, enteros, ya, sino que también pueden ser decimales, porque como les decía, son en el fondo tasas, ¿cierto? Y por lo tanto no representan un comportamiento estadístico, representa solamente un comportamiento estadístico medio. Entonces, por lo tanto, puedo perfectamente ser con números decimales. Esas dos cosas nos vamos a topar montones, ¿ya? Con lo que tiene que ver con llegadas, la parte de arriba, ¿cierto? Y saber cada cuánto llega un cliente o bien cuántos clientes llegan en un determinado plazo. Hoy la otra situación es la de servicio, la segunda, ¿cierto? Donde yo puedo saber cuánto me demoro en atender un cliente en promedio o bien cuántos clientes alcanzo a atender en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, una hora. Son parámetros que nos vamos a encontrar un montón de veces durante los ejemplos. El estado estable, esto es un concepto que importa, digamos, que lo tengan claro, porque influye lógicamente en el análisis de los sistemas. Y hay sistemas que deben ser, ¿cierto?, estudiados en lo que se llama estado estable, y hay otros donde eso en realidad no es necesario. ¿De qué se trata lo de estado estable? Básicamente, de que hay sistemas que en la realidad, ¿cierto? Jamás están, digamos, sin público, sin clientes, o están constantemente funcionando. Y por lo tanto, representarlos sin clientes es en realidad erróneo. Ya, pasen por ahí. Por ejemplo, un aeropuerto, un hospital, ¿cierto? La parte de emergencia siempre tiene gente en el fondo que está siendo atendida. Entonces, si yo partiera una simulación, por ejemplo, sin, sin digamos, tener gente dentro del hospital, por ejemplo, sería bastante poco, o sea, los resultados que me den no son en realidad válidos, porque, por ejemplo, si voy a ver tiempos de espera de ese hospital cuando partió vacío, ¿cierto? Resulta que lógicamente que me van a dar menos de los que realmente son los tiempos de espera. Y eso básicamente porque en el principio de mi simulación yo tenía mucho menos clientes que, o también, ¿cierto? Los clientes se estaban demorando muy poco porque el sistema estaba vacío, a lo que en la realidad, ¿cierto? Ocurre. Así que
Hay sistemas donde hay que lograr primero lo que se llama, lo que dice aquí, que es en el fondo el estado estable, que es que el sistema se esté comportando, ¿cierto?, de la manera habitual que lo hacen, que esté, ¿cierto?, entre comillas, en régimen. Y cuando, si el sistema está efectivamente comportándose como siempre lo hace, ahí yo puedo efectivamente, ¿cierto?, tomar estadísticas y cosas por el estilo. O de lo contrario, ¿cierto?, mis estadísticas van a salir alteradas con respecto a la realidad. ¿Alguna duda por ahora? Como digo, esto es toda una introducción general, pero ¿alguna duda por ahora? ¿No? Ok, No, por lo menos yo no. bueno. Los procesos de nacimiento y muerte, en realidad, viene esto bien de la parte de teoría de Colas, en que eh, básicamente habla sobre la creación y destrucción, entre comillas, de los clientes en el sistema. Y en realidad se las menciono porque también como terminología aparece en los modelos de simulación, ¿ya? El proceso de nacimiento, en el fondo, es cuando yo creo, ¿cierto?, un cliente en el sistema. Y el proceso de muerte, que tiene ese nombre, ¿cierto?, es cuando el cliente sale del sistema. Las dos cosas, en el fondo, están, o sea, el proceso de muerte, en el fondo, la salida del cliente del sistema es como el resultado, lógicamente, de la operación del resto del sistema, ¿ya? Simplemente ocurre cuando el sistema lo procesa y le permite salir. Pero el proceso de nacimiento es en el fondo lo que se llama, que tiene que ver con el proceso de creación de los clientes. Y eso sí es lo que yo debo modelar adecuadamente. Y ahí es donde me aparecen, ¿cierto?, las dos distribuciones que están ahí, pues la exponencial y la Poisson. ¿Por qué? Porque estas dos distribuciones en particular, ¿cierto?, son como bien cercanas, entre comillas, a lo que representan, porque es lo mismo que vimos delante, ¿cierto? Yo puedo hablar de una tasa de llegada entre clientes, considerando de un cliente al siguiente, que ese sea mi parámetro, o bien puedo decir cuántos clientes llegan en un determinado tiempo. Y esas dos distribuciones funcionan, digamos, de esa manera, representan una situación o la otra. Por ejemplo, la exponencial, lo que les va a crear, si ustedes la utilizan, y así es como vienen los software de simulaciones, digamos, parametrizados. Ustedes la pueden utilizar si lo que tienen es el parámetro de cada cuánto llega un cliente al sistema, ¿ya? Eso es lo que hace. Y la Poisson es el complemento, pues la otra parte. La Poisson lo que hace, ustedes le tienen que indicar cuántos clientes llegan en un periodo de tiempo, por ejemplo, en una hora, ¿ya? Y eso obviamente genera los datos que corresponden. Si ustedes, por ejemplo, tienen llegada de un cliente cada 10 minutos, no pueden usar la exponencial, pero pueden representar el mismo comportamiento con una Poisson, diciéndole que llegan 6 clientes en una hora y les replica un comportamiento bastante similar, ¿cierto?, una con otra. Por eso, digamos, se lo menciono aquí simplemente porque esas, esas dos distribuciones, ¿cierto?, las vamos a ocupar harto. Nos van a ir apareciendo en distintas partes, ¿cierto? Y que tengan una idea un poquito de qué se trata cada uno y qué es lo que cada uno representa, ¿cierto? Por mientras de ahí nos vamos a ir familiarizando más con el tema en la medida que vayamos haciendo más ejemplos. Ahora, la teoría de colas en sí, en la simulación de eventos discretos, nace en realidad, me pase un poquito, nace principalmente del problema que es muy obvio que exista, ¿cierto?, de que hay sistemas en los cuales, la gran mayoría, yo diría, hay sistemas en los que yo en la realidad no puedo hacer pruebas, digamos, para ver cómo se comporta o si mejora su comportamiento o cosas por el estilo. A veces yo puedo hacer mejoras chiquititas, hay cosas puntuales que yo podría probar, ¿cierto? Y podría ver cómo responden y qué sé yo, sin afectar mayormente el sistema. Pero, por ejemplo, si quisiera hacer una reconfiguración mayor, ¿cierto?, de algo, de algún sistema por ahí, lógicamente que corro el riesgo, en el fondo, de que me equivoque o de que tenga efectos colaterales o alguna cosa, ¿cierto?, que
quizás, digamos, obviamente no era lo que yo esperaba ni era lo que yo quería hacer, pero resultó cierto que en la realidad las decisiones que tomé aplicadas al sistema resulta que no fueron obviamente positivas y fueron en algunos casos francamente negativas. Entonces, como digamos a veces es simplemente peligroso o imposible probar en un sistema en la realidad, o bien, ¿cierto? Es muy costoso o toma demasiado tiempo. En esas situaciones, ¿cierto? La simulación de eventos discretos ha servido montones, porque lógicamente puedo hacer muchas pruebas en el fondo en el computador para esperar y analizar, ¿cierto? El comportamiento del sistema frente a mis decisiones, ¿cierto? Sin que provoque yo, digamos, ningún descalabro por ahí, ¿cierto? De casualidad o por error. Entonces, para eso la simulación sirve mucho, para testear ciertos sistemas en digamos, que no puedo testear en la realidad. Aquí, bueno, hay varios pequeños videos, ¿cierto? De ejemplos que en realidad que son distintas clases de aplicaciones. Después ustedes lo pueden, si quieren ver más, si buscan también en YouTube o en cualquier lado, hay varias, obviamente, distintos modelos y ejemplos de simulación para que se hagan un poco una idea del campo de aplicación. Cosas súper básicas, por ejemplo, en este caso, un sistema productivo, ¿cierto? Obviamente pueden modelar las etapas, ver cuánto se demora cada una, cómo interactúan entre ellas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O bodegas también, ¿cierto? O movimientos de carga dentro de una instalación. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Son perfectamente modelables a través, ¿cierto? De modelos de simulación. ¿Qué otra cosa? Cadenas de suministro en general también, ¿cierto? Transporte de larga distancia o, por ejemplo, en este caso, un puerto, el comportamiento de un puerto también se puede obviamente usar simulación para efectos de a estudiar el comportamiento para, por ejemplo, poder destinar correctamente los recursos, planificar, etcétera, etcétera. Transporte se ocupa montones. En transporte la simulación se ocupa harto, por ejemplo, no solo cuando se diseñan nuevos sistemas, como por ejemplo un metro, que obviamente sirve montones para también estudiar el comportamiento esperado y poder dimensionar, por ejemplo, cosas tan simples como la cantidad de torniquetes que necesito ocupar. Y también en general para el uso diario, o sea, nosotros, ¿cierto? Somos como testigos de los problemas que suele tener el Metro de Santiago de saturación y todo eso, y por ejemplo, los modelos de simulación podrían permitir estudiar determinadas reglas y cosas por el estilo para ver de qué manera puedo atender mejor, ¿cierto? Esos periodos punta, como lo hace, por ejemplo, la línea uno, ¿cierto? Que en hora punta hay trenes específicos que parten en ciertas partes que no hacen el recorrido completo y cosas por el estilo, ¿cierto? Precisamente tratando de un poco de alivianar esa situación, ¿cierto? En algunas estaciones. Sistema de salud, yo ya cierto les había mencionado, se ocupa montones, sobre todo en partes de emergencia, pero en general en cualquier sistema de salud, digamos, la simulación es bastante útil, sobre todo para planificar recursos, porque a diferencia, ¿cierto?, de digamos, un sistema donde yo tengo como una planificación estable, ¿cierto? Como puede ser una fábrica, ¿cierto? Una fábrica, yo sé más o menos qué puede pasar, sé cuánto se demora un producto, hay muchas cosas que tengo bajo control, pero en un sistema de salud para nada. O sea, obviamente yo no sé qué problemas me van a llegar y por lo tanto, ¿cierto? Podría tener tasas de respuesta y tasas de demanda totalmente diferentes a lo que yo podría haber pensado que iba a tener. Entonces, de repente me puedo pillar sorpresas y obviamente eso, un sistema de salud es súper importante. Entonces, necesito hacer simulaciones que, por ejemplo, me digan la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto?, de un colapso del sistema, o cada cuánto tiempo, o en qué momentos podría ocurrir. Ese tipo de cosas me sirve saberlo de manera anticipada también para, por ejemplo, tener un poco pensado antes cuáles son las decisiones que podría tomar para alivianar también esos problemas, como puedo, por ejemplo, redistribuir gente en el momento
para, por ejemplo, resolver un problema puntual. Y esas cosas se pueden estudiar de antes, ¿cierto? No esperar que ocurra el problema en el momento, sino que lo puedo tener un poco estudiado de antes, ¿cierto? Cómo se comporta mi sistema y cómo lo puedo reconfigurar rápidamente, ¿cierto? Para solucionar problemas puntuales a través, ¿cierto? De un software de simulación. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno, ¿qué más? A ver, esto es una pequeña clasificación también para que se ubiquen, ¿cierto? Con respecto a los modelos anteriores que hemos visto. Desde una perspectiva general, ¿ya? Cuando uno tiene un sistema, ¿cierto? Obviamente, si necesita hacer pruebas de alguna naturaleza, una posibilidad siempre es obviamente hacer pruebas con el sistema real, en primer lugar. Y si no es con uno no tiene, digamos, no puede experimentar con el sistema real, ahí obviamente tiene uno la posibilidad de hacerlo con un modelo del sistema. Y dentro de los modelos del sistema, ¿cierto? Ahí está la posibilidad de hacer modelos físicos de un sistema. ¿Qué cosa es un modelo físico? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un prototipo X. Yo puedo, por ejemplo, si estoy fabricando una turbina, puedo obviamente hacer una pequeña turbina, ¿cierto? De pruebas para ir probando así su comportamiento y qué sé yo. Hay muchas cosas que yo puedo hacer en modelo físico para ver cómo se comporta. Y la otra opción, ¿cierto? Es hacer un modelo lógico-matemático, como dice aquí, que es lo que nosotros hemos estado trabajando realmente en el curso. Ese modelo lógico-matemático puede ser de dos tipos también. Uno es el analítico y todo lo que hemos hecho hasta ahora, de hecho, es eso en el fondo, sí, son modelos analíticos, ¿ya? Porque básicamente yo trato de, digamos, de representar mi sistema, ¿cierto? A través de ecuaciones y que esas ecuaciones, ¿cierto? Sean las que me representan el comportamiento en el fondo del sistema, me representan las relaciones que existen entre sus partes y ese tipo de cosas. Y la otra parte, ¿cierto? Es la simulación. ¿Cuál es la diferencia que tiene lógicamente la simulación al modelo analítico? Que el modelo analítico lo describe a través de, eh, digamos, unas ecuaciones como fijas, en el fondo. O sea, dice que las cosas se relacionan de este modo y punto. Y simplemente para ahí, ¿cierto? Su descripción. La simulación en ese sentido, como vamos a ver, y por la forma en que funciona, en realidad va mucho más orientada a la dinámica, ¿ya? Y no, en las simulaciones no existe como una descripción tan fija como lo hacen los modelos analíticos, porque modelos analíticos se te propone, ok, las cosas como los modelos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Son ecuaciones que simplemente dicen las cosas funcionan así y estas cosas se relacionan así y dentro de estas relaciones sale la solución y nada más. La simulación no hace eso, porque la simulación muestra la dinámica y en la dinámica, lógicamente, el comportamiento de cosas aleatorias que interactúan entre sí, el resultado, lógicamente, que puede ser súper variable. Entonces, la simulación nos permite hacer el estudio por el lado de la variabilidad de los sistemas, de la incertidumbre en el fondo que existe. ¿Ya? Esa es la diferencia con los modelos que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿cierto? Lo que importa es entender la variabilidad, el por qué, digamos, se producen ciertos comportamientos dados ciertas decisiones. Y ahí hay que ir un poco investigando, ¿cierto?, las distintas causas y efectos por qué se producen. Ya, ¿qué hora es? Ya, igual está un poquito encima de la hora para ver como más detalles. Déjenme ver cuánto queda. No, si no, esto lo podemos ver la próxima semana. No, eso no. Sí, lo otro ya creo que como que les he mencionado la mayoría de las cosas que vienen un poco a continuación. Y lo que sí, vamos a hacer esto y terminamos. Ya, que un poco las ideas, ¿cierto? Que me interesa, ¿cierto? Que conserven, ¿cierto? Antes de ir
digamos, antes de ir a aplicar ya el software en sí. La figurita en el fondo describe de bastante buena manera todo lo que yo me encuentro cuando hago un software de simulación, las cosas, digamos, que debo tener un poco a mano para efectos de hacer el modelamiento de manera correcta. Como se ve aquí, siempre hay entidades que entran por una parte, actividades que se realizan y entidades que salen. Y esas actividades están, ¿cierto?, afectadas por reglas de operación y por recursos, ¿ya? Por el lado de las entidades que entran, ¿cierto? Como les decía, normalmente uno lo que le interesa saber es conocer qué tipo de entidades son y cada cuánto llegan, sus tasas de arribo, su comportamiento de arribo. Eso es como lo básico. Las actividades en el fondo son el sistema en sí. Ahí es donde yo voy a tener que ver cuántos servidores existen, cómo se conectan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Arriba, las reglas de operación en el fondo son las que regulan esas actividades, ¿cierto? Distintas prioridades políticas o cosas que yo aplique, ¿cierto? En el fondo están dadas por esas reglas de operación que están arriba. Recursos abajo. Todas las actividades van a necesitar recursos de alguna manera y en ese sentido, ¿cierto? Debo conocerlos para tenerlos disponibles, lógicamente, y que estas actividades se realicen. Y de ahí, ¿cierto? Yo tengo, digamos, entidades que salen, que son obviamente ya el cliente procesado en el fondo, ¿ya? Todo eso en el fondo son los sistemas y todo eso, ¿cierto? Es un poco lo que vamos a estar simulando. No sé, además de identificar quiénes son los clientes, necesitamos nuestro modelo de sistema, que son las actividades, y sobre eso identificar bien los recursos y las reglas de operación. Todos esos elementos, ¿cierto? Los vamos a tener ahí constantemente en mente en la medida que vayamos haciendo ejemplos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, profe, quedó claro. Ya. Bueno, como les decía, la próxima clase traten de tener el software instalado para ver si pueden un poco en paralelo, digamos, ir avanzando. Igual mi idea es que por lo menos, no sé, por un primer ejemplo, más lo observen para que vean dónde están las cosas. Si alguien quiere ir en paralelo y irlo haciendo perfecto, no hay problema, pero yo creo que por lo menos un primer ejemplo es bueno que solamente lo miren, ¿cierto? Para que se acostumbren un poco al cómo funciona, dónde están las cosas, la lógica de operación, ¿cierto? Y después ya vamos a ir a hacer ejemplos con ya más completos, ¿cierto? Y más interactivos. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Y como les decía, ¿cierto? Al principio, dentro del día les envío los enunciados de la tarea por fin. ¿Ok? Y ahí Ya, cualquier profe. cosa, obviamente, me consultan por correo o en la próxima clase. Ok. Bueno, Chao. ya Ya, profe. pues, si no hay dudas, chao, chao. Chao, profe, que esté bien.